Hola chicos, ok, grabé ahorita esta sesión seguida porque me di cuenta que había como mucha cosa que no me había calzado muy bien en la primera corrida, además de que no debería ser tan largo el asunto. Ok, entonces resulta que yo aquí esta pizarra se las armé para poder ir viendo el tema de recuento total aerobio. Entonces, bueno, yo en la pizarra les pongo algunas consideraciones, ¿verdad? Con respecto al método que ya están todo en la parte de teoría. Recordemos que este es un método en el que buscamos cuantificar la carga microbiana y que vamos a dar el resultado en función de una concentración de unidades formadoras de colonia. Recuerden el concepto, ¿verdad? De las clases anteriores. Y va a ser en términos de mililitro o gramo, que los utilizamos indiferentemente, según el estado de la muestra, si es sólido o si es fluido. La idea es que nosotros vamos diluyendo la muestra en factores de dilución conocidos hasta tener una concentración con la cual podemos observar suficientes colonias que queden dentro del rango que establece el método. Entonces, bueno, el paso número uno, que es, aquí está, vamos a verlo, que es la muestra de alimento, es un paso que no hemos visto en los videos, digamos, que yo les puse, pero básicamente consiste en que, bueno, tenemos nuestro alimento del cual vamos a pesar 25 gramos, pero antes de eso tenemos que utilizar ciertos criterios pues, de buenas prácticas de muestreo, las cuales implican que, bueno, no es solamente como que yo abro el paquete y saco ahí el pedacillo que yo crea que son 25 gramos, sino que, por ejemplo, si es un paquete de un producto, se debería tomar una muestra pues más grande, ojalá de diferentes partes, ¿verdad? Sobre todo si no es homogéneo. Picarlo, nosotros utilizamos tablas y cuchillos estériles y de ahí pesamos 25 gramos, normal, en una balanza. eh, y usualmente lo hacemos directo dentro de la bolsa Stomacher, que es esta que anda por acá, con mi bolsita. Este, y ahí colocamos los 25 gramos, a los cuales les agregamos 225 mililitros de agua peptonada. Si nosotros sumamos eso son 250, es decir, tenemos una dilución de 25 gramos en 250 gramos, digamos, en total, y por lo tanto es una dilución 1 en 10. Es decir, lo que sea que estaba inicialmente en mi alimento, lo diluí 10 veces menos. Y ese es el principio del resto de las diluciones. Ahora continuamos. El siguiente paso es realizar diluciones seriadas, que lo que significan es que agarramos digamos, esa es la misma bolsa. De la bolsa, que es la dilución 10 a la menos uno, tomamos 1 mililitro y lo colocamos en 9 de agua peptonada estéril. Ya aquí empezamos a diluir en cantidades más pequeñas, ¿verdad? No 225 mililitros de agua, porque tampoco la idea es utilizar tanto reactivo cuando en realidad para el análisis vamos a utilizar un volumen bastante bajo. El agua peptonada estéril usualmente la conocemos como APE, por aquello. Y ya con esa primera dilución, bueno, segunda dilución que hacemos, caemos en una dilución 10 a la menos 2. Estas diluciones 10 a la menos 2, a la menos 3, menos 4, todas son las diluciones con respecto a la muestra original. Y lo que hacemos es que vamos a seguir diluyendo en secuencia hasta, digamos, lo que nos indique el método. Ahora, el método usualmente nos dice que la base son 10 a la menos 5, es decir, diluimos 5 veces la muestra, pero esto puede variar en función de la carga que tenga el- la carga que tenga la muestra inicial. O sea, eso también puede quedar a criterio nuestro. Posteriormente, cuando ya tenemos todas las placas, todas las diluciones, tomamos las placas, las rotulamos, esto yo no se las puse ahí, las rotulamos con número de dilución, las iniciales del analista, si es la placa 1 o la placa 2, porque los vamos a hacer por duplicado, entonces son dos placas. Ahí poco a poco uno se va dando cuenta de qué tanto necesita rotular la placa, pero siempre en la orilla. En el caso de que el método sea vaciado, y vean que aquí yo se los puse, en el caso de que sea vaciado, nosotros agregamos 1 mililitro de la proveniente de cada una de las diluciones, 1 mililitro a una placa
a una placa Petri. Es decir, por cada dilución colocamos 1 mililitro en sendas placas Petri vacías. Eso lo hacemos para cada dilución, ¿verdad? Entonces al final cada dilución va a tener 2 plaquitas Petri que van a contener 1 mililitro cada una. Y a esto le colocamos el agar. Entonces el agar va a venir fundido, recuerden lo de la temperatura cachete, no puede estar muy caliente. Colocamos lo suficiente como para cubrir la parte inferior, digamos el culito de la placa. Ahí uno va agarrando práctica con eso también. Y luego homogenizamos, que el método recomendado es el de hacer como una figura como de 8, para que tampoco se riegue, o sea, el agar no puede como, digamos, salpicar fuera de la placa Petri, entonces hay que homogenizar con cuidado. En el caso de que sea esparcimiento, nótese que es un 0.1 mililitros, vamos a ver aquí, 0.1 mililitro en una placa Petri que ya contiene agar, ¿ok? Es muy importante. En el esparcimiento esparcimos sobre el agar ya listo. Y posteriormente lo hacemos el esparcimiento con un asa, con mucho cuidado, y ahí pues ya queda seco. En el caso del vaciado hay que dejar que el agar solidifique. Ok. Aquí hay algo muy importante, y es que hay una diferencia, ven que hay una diferencia entre las cantidades que nosotros ponemos del envaciado versus en esparcimiento. Entonces, cuando nosotros reportemos resultados en vaciado, como al final reportamos por gramo o por mililitro, pues directamente lo que teníamos en el tubo es la dilución en la placa. Pero en el caso del esparcimiento, como solo montamos 0.1 mililitros, entonces tenemos una décima parte, digamos, de lo que sería un mililitro. Hay que agregar como si fuera un factor de dilución más en esas placas. Luego lo vamos a ver en los cálculos. Ahí van tranquilos, ¿no? Con eso no se estresen. Igual lo vamos poco a poco, con la práctica uno va viendo. Posteriormente las muestras se incuban. Recordemos que por cada dilución preparamos 2 placas, entonces si hacemos el método así como normal, que son diluciones hasta 10 a la menos 5, incubamos un total de 10 placas y luego procedemos a hacer el conteo. Entonces el conteo, nosotros utilizamos aquellas placas que tienen entre 25 y 250 colonias por placa. Recuerden que las colonias van a ser los puntitos que observamos, y en el caso del recuento de mohos y levaduras es de 3 a 30, pero eso lo vemos la siguiente semana. Se me torció un poco. Ok, reglas de conteo. Aquí las colonias que tienen las placas que tienen colonias esparcidoras no deberían tomarse en cuenta, a menos que sean las únicas que se puedan contar, y hay una obligación de contarlas, pero en realidad no, se deberían descartar. Las diluciones que son, si el crecimiento fue excesivo, digamos, incluso las placas más diluidas tienen muchísimo más de 250 colonias por placa, se reporta como incontable, INC, véanlo ahí, INC. Y si no hay del todo, si no hay del todo, o incluso hay muy poquitas, mucho menor de 25 en la primera dilución, se reporta menor a 10 UFC o menor a 100 UFC por gramo o mililitro, según sea vaciado o esparcimiento. Pero más adelante vemos el ejemplo de por qué eso es así. Es un poco, digamos, lo que tiene que ver con el límite de detección del método. Y si, digamos, las placas que vamos a contar están fuera de rango, aquí vamos a ver acá, si están fuera de rango siempre se puede realizar el cálculo, pero se reporta con una E a la par. Entonces la fórmula para el recuento es esta que vemos acá. Esa que vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la fórmula que está en el BAM, y básicamente consiste en que digamos, el total de colonias que nosotros contamos de todas las placas que utilicemos, que usualmente es un máximo de 4,
si son, digamos, diluciones que se platearon dos placas por dilución, como decir, tenemos dos mediciones de colonias de cada dilución, se divide entre 1 por N1 más 0.1 por N2 por D1. Aquí, digamos, a veces es un poco como enredadillo, pero yo les indico como lo principal, que es que cuando hablamos de las Ns, nos referimos al número de placas o cantidad de placas de la dilución que estamos tomando en cuenta para realizar el conteo. Ahora, recordemos que si, por ejemplo, utilizamos dos diluciones, una seguida de la otra, ¿verdad? Sería lo más lógico que suceda. Hay una diferencia en la magnitud del resultado según la dilución, o sea, porque eran placas que tenían diluciones diferentes. Entonces, la idea de la fórmula es que toma en cuenta esa diferencia entre las diluciones multiplicando por 0.1 el número de placas de la segunda dilución que reportemos. Y las diluciones las enumeramos básicamente de izquierda a derecha, no sé, como de manera pues bastante lógica, pero ahí por aquello, o de menor magnitud a mayor magnitud de dilución. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros reportamos y hacemos un cuadrito, vamos a buscar por acá. Bueno, no, es en la siguiente diapositiva. Pues empezamos la dilución 1, la 10 a la menos 1, la dilución 2 es la 10 a la menos 2, la dilución 3 es la 10 a la menos 3. Entonces ese orden, así que como les digo, es el que seguimos para reportar aquí el cálculo. Y D1 es la dilución correspondiente a la primera dilución que estamos tomando en cuenta para realizar el cálculo. El cálculo al final se reporta con dos cifras significativas, tomando en cuenta reglas de redondeo normales. Entonces, esto quizá ahorita no me lo están captando tan bien, pero de lo que tenemos que ver es la parte de la fórmula, digamos, en esta diapositiva. Lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es casualmente es ubicarnos un poco con algunos ejemplos para estos cálculos. Entonces, aquí lo que tenemos, chiquillos, es algunos ejemplos para familiarizarnos con los cálculos. Aquí yo les puse, bueno, los pasos previos de lo que vendría siendo el recuento, previos al reporte de resultados, el manejo de la muestra, las diluciones seriadas, montamos las placas, incubamos y luego tenemos nuestros resultados. Vean, por ejemplo, si nosotros tenemos acá de 5 diluciones y las hicimos 2 placas por dilución, que es lo usual, tenemos un total de 10 placas, que por orden las acomodamos, digamos así, en nuestra mesita. 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 5. Vamos a ir con un ejemplo con vaciado y luego vemos cómo hubiese sido con esparcimiento. Digamos que estas placas se montaron por vaciado y solamente las de 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 tienen una cantidad de colonias dentro del rango de 25 a 250, que es lo que nos dice el método. Digamos que las otras, por alguna razón, de la 10 a la menos 1 tenía muchas, y a partir de 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 tenían más bien pocas. Ahí ustedes me entienden, es una flechilla para abajo. Entonces continuamos nuestro cálculo con las diluciones 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, que son las que vemos acá. Resulta que de los tubos de 10 a la menos 2 hicimos el conteo, ¿verdad? Con mucha paciencia, y contamos 200 en una placa y 260 en otra, y en 10 a la menos 3, 15 y otra 26. Las que entran dentro del rango son la de 200 y la de 26, cada una de diluciones diferentes, nótese. Entonces pasamos a hacer el cálculo con esas dos placas que están en el circulito. Resulta que sumamos, ¿verdad? Porque la fórmula nos dice que sumemos todas las colonias independientemente de dónde provengan, o sea, de cuál dilución provienen. Entonces tenemos 200 más 26, y cuando dividimos es 1 por n. N es el número de placas de la primera dilución. Nuestra primera dilución en este caso es la 10 a la menos 2. Esa es la 1.
Y resulta que de ahí solo tomamos en cuenta una placa, esta de acá, la de 200. Y luego N2 por punto 1, resulta que también es 1. Da la casualidad en este caso, ¿verdad? No siempre es así, porque esta es N2, ¿verdad? La segunda dilución que se reportó, viendo las de menor a mayor o de izquierda a derecha, como lo quieran ver. Y resulta que solo utilizamos una, que era la de 26. Entonces ponemos aquí una en una y una en otra. Al hacer esta multiplicación y suma, lo que tenemos es un 1.1. Entonces terminamos dividiendo 226 entre, entre, vamos a ver, entre 1.1 por 10 a la menos 2. El 10 a la menos 2 pasa arriba a multiplicar, que es como lo más fácil de hacer. Y resulta que terminamos con 205 por 10 a la 2 como nuestro resultado, el cual pasamos a dos cifras significativas y quedan 2,0 por 10 a la 4 UFC por mililitro. Vean que la idea es reportar al final por cada mililitro. En el caso de vaciado, como nosotros reportamos por mililitro, pero colocamos un mililitro en la placa, ahí como que no hay mayor problema. Sin embargo, resulta que en esparcimiento, la dilución del tubo es una, pero resulta que en la placa ponemos una décima parte, ¿verdad? Una décima parte de un mililitro, entonces tenemos una dilución adicional. Entonces, en vez de hablar de que aquí en tubo, como lo tengo yo acá, de que aquí en tubo, porque es como yo se los puse, tenemos estas diluciones, resulta que en placa nosotros tenemos, en vez de 10 a la menos 2 es 10 a la menos 3. En la dilución del tubo pasa a ser 10 a la menos 3 en la placa. Entonces lo único que cambia es como eso a la hora del cálculo. Y es usualmente lo que a uno se le olvida. O sea, no sé. Hay que tener mucho cuidado, pero usualmente es lo que a la gente se le olvida y cuesta incluso a veces un poco entender, pero yo sé que con el tiempo y cuando lo podamos hacer en el laboratorio quizá lo entiendan un poco mejor. ¿Cuándo se hace vaciado? ¿Cuándo se hace esparcimiento? Depende de los requerimientos de crecimiento de cada microorganismo. Usualmente si ya hablamos de un recuento específico de algún microorganismo, entonces ahí veremos, el método nos dirá si lo hacemos por vaciado o esparcimiento, pero usualmente por esparcimiento se hace a aquellos microorganismos que crecen, digamos, en presencia de aire y no les funciona tanto estar como mezclados dentro del agar. Cuidados en este método, lo que es la técnica séptica, ¿verdad? Aquí están los cuidados. La técnica séptica, el manejo de las muestras, que ya les dije, bueno, la técnica séptica siempre utilizar el alcohol, el etanol, lavarse las manos, usar etanol sobre las manos y sobre superficies, trabajar cerca de una llama, digamos, de una llama azul. La manipulación del agar, tanto en esparcimiento, no romperlo, como en vaciado, no verterlo cuando está muy caliente. El orden en el laboratorio, usualmente después de realizar la parte del recuento, que es como lo principal, ya luego el reporte de resultados es pues, más sencillo. Siempre dejar el laboratorio listo, limpio. Y en cuanto al pipeteo, el pipeteo siempre se recomienda, ¿verdad? No generar burbujas o spray, digamos, dentro incluso de la misma pipeta. Eh, ver la graduación de forma perpendicular y no inclinar, digamos, la pipeta para realizar la medición, como para procurar que el análisis sea más confiable. ¿Qué podría pasar bueno, el contador de colonias? Ahí yo les puse, lo podríamos usar y sobre todo se usa cuando hay como muchas colonias, entonces ayuda como a llevar la cuenta, pero no es obligatorio usarla. Cosas que podrían pasar a nivel de resultados, los resultados incontables que ya les mencioné, que es que se nos llenen todas las placas de bichillos y resulta que debimos haber entonces diluido más la muestra. O sea, realizar más diluciones y montar más diluciones, más placas. En casos en los que no haya crecimiento, que vamos a verlo en el ejemplo que sigue. Y luego también, por ejemplo, si a uno le aparecen dos diluciones, más de dos diluciones, tres diluciones, que caen dentro del rango de conteo,
hay algo que uno, digamos, tuvo en el análisis que no, probablemente no se hizo muy bien la homogenización y dilución, porque si ustedes lo piensan, el rango de recuento es de 25 a 250. Entre 25 y 250 hay un factor de 10, entonces por eso podríamos incluir dos diluciones seguidas dentro de nuestro rango aceptable de recuento. Pero ya entre 3 diluciones debería haber más de, digamos, un factor adicional de dilución. Y si me vuelve a caer dentro del mismo rango, o sea, no estoy diluyendo. Y usualmente uno la dilución también la debería poder incluso visualizar. Decir, ah, mira, las menos diluidas hay más bichos, las más diluidas hay menos bichos. Y en el caso de los hongos, que lo veremos en la siguiente sesión, lo que pasa es que las colonias son más grandes, entonces no se sigue la regla de recuento, de reporte, de 25 a 250, sino que es de 3 a 30. Ok, entonces ya con esta diapositiva terminamos y pasamos a la última. Ok, en esta última diapositiva tenemos ahí como más ejemplillos, ¿verdad? Aparte del que ya hicimos. Ok, entonces digamos que nosotros estamos trabajando con una muestra con una carga bastante alta, como por ejemplo una carne cruda, y entonces por lo tanto realizamos más diluciones, ¿verdad? Diluimos hasta 10 a la menos 7. Yo no les hice todos los dibujos de los circulitos, ¿verdad? Para que vean cuántas placas son, pero en total serían unas 14 placas. Y lo montamos por vaciado. Podría ser que por esparcimiento, por alguna razón, pero lo montamos por vaciado. Al final, la última dilución, o sea, la muestra más, ya la dilución más diluida, fue la que tenía bueno, había un montón de colonias en todo, pero resulta que por lo menos ahí en esa última logramos hacer un conteo y contamos entre 290 y 300, y bueno, 290 en una placa y 300 en otra. Ahora aquí les hago la observación. Para realizar un recuento así podríamos utilizar, cuando ya son muchos, la técnica de hacer cuatro cuadrantes y contar dos de ellos y luego lo multiplicamos por dos, como para simplificar un poco el asunto. Igual el recuento hay que hacerlo con mucha paciencia cuando son tantas colonias. Entonces luego resulta que queremos reportar algo porque en teoría superamos el rango, pero vamos a intentar reportar algo porque todavía se mantiene un poco como dentro de lo que pudimos manejar. Entonces utilizamos la fórmula, tenemos la sumatoria de las dos colonias y de las dos placas, que son 590, y resulta que en este caso nosotros solo utilizamos una dilución para reportar, ¿cierto? No usamos otra. Entonces solo utilizamos este término, este se convierte en cero. No hubo una de segunda dilución que tomamos en cuenta. Resulta que en esta dilución sí tomamos en cuenta las dos placas. Entonces n es igual a 2. N1 es igual a 2 porque reportamos dos placas. Entonces, n por 2 son 2 por 10 a la menos 7, que es la última dilución que es la dilución que utilizamos, ¿verdad? 10 a la menos 7. Y todo bien, nada más aquí venimos y hacemos el cálculo, que nos quedan 295 por 10 a la 7. Y luego redondeamos y pasamos a dos cifras significativas y nos queda un recuento en 10 a la 9. Ahora, cuando las cargas son tan altas y en micro, digamos, se suele utilizar esto como término, ahí nos vamos a ir familiarizando con esto, de logaritmos. Entonces, si ustedes pasan este término a una notación logarítmica, les va a dar por ahí de 9 punto algo logaritmos. Entonces, a veces cuando se habla de cargas microbianas, hablamos de logaritmos en vez de este gran número, porque vean que las cargas microbianas en realidad son bastante, o sea, resultan ser números altos y incluso en algunos casos como que hacer mucha diferenciación entre un número tan alto y otro, pues no. Ahí luego ustedes lo verán, digamos, incluso en textos o en algunas clases que se habla un poco más de logaritmos. Y se reporta con una E porque se tomaron datos fuera del rango, ¿verdad? Entonces se le pone una E a la par. Ahí continuamos. Ok.
Entonces, ese es otro ejemplo que teníamos por ahí, de un caso en donde nos salimos de rango, pero logramos hacer un reporte, entonces colocamos una E al final. Ahora sí, si no hay crecimiento, usualmente si no se observa ningún crecimiento o se observa, qué sé yo, por ahí un par de colonias perdidillas en la dilución menos diluida, nosotros reportamos menor a 100 o menor a 10 UFC por gramo o por mililitro. Ahí se les hago la observación de que eso gramo a mililitro, dependiendo de si es esparcimiento o vaciado. Entonces veamos, para entender un poco por qué se reporta así, un ejemplo a como si, asumiendo que nosotros conociéramos el recuento de la muestra, la respuesta, por así decirlo. Entonces digamos que tenemos una muestra con 90 UFC por gramo, y entonces procedemos a hacer un recuento por esparcimiento. Entonces lo que nos sucede es lo siguiente: tenemos una concentración de 90 UFC por gramo originalmente. Cuando pasamos los 25 gramos a los 225 de agua, resulta que nos queda en 9 UFC, ¿verdad? Si aquí estábamos en 90, aquí en la bolsa tenemos 9 UFC. Resulta es que después nosotros empezamos a hacer nuestras diluciones, los vamos a poner en placas. ¿Y qué pasa con la primera? La primera, que es la menos diluida. Resulta que si tenemos 9 UFC por gramo y tomamos 0.1 mililitro, o sea, aquí esos 9 UFC por gramo o por mililitro incluso, ya, porque ahí ya estamos en un medio líquido. Ay, fatal, tengo que mejorar mi caligrafía. Y tomamos una décima parte de un mililitro, entonces resulta que quedamos en una concentración de punto 9. O sea, tomamos una décima parte, tomamos 0.9. 0.9 fue el total incluso que nosotros pusimos sobre la placa. ¿Ustedes creen que nosotros podamos observar 0.9 colonias? O sea, que ustedes digan, ah, es una colonia. Esa es casi una colonia, no es una colonia entera, esa es media colonia. No, o sea, nosotros vemos un punto y ese punto ya es una colonia. No podemos detectar menos de una colonia. Entonces resulta que si ustedes se devuelven, o sea, si quisieran hacer este razonamiento de manera inversa, se van a dar cuenta que lo mínimo que uno puede observar es una colonia, y que lo mínimo que podemos observar es una colonia, y que por lo tanto eso equivale a una concentración de 100 UFC por gramo o por mililitro en el alimento inicial, que es este que está acá, en el caso del esparcimiento. Y en el caso del vaciado nos daremos cuenta que puede ser 10 UFC por mililitro. Vamos a ver. Ok, acá. 10 UFC por mililitro, porque digamos, si uno toma una concentración original de 10, la diluye una vez y quedamos en un UFC por mililitro, y luego montamos un mililitro, podemos quizá colocar en la placa un UFC, digamos, y esa ojalá ver si crece o no crece. O sea, porque incluso podría ser que en el tiempo de la incubación y demás, tampoco dé ese chance para que crezca. Entonces ya cuando trabajamos en esas cifras tan bajas, no podemos detectar, y por eso es que utilizamos esta regla para reportar crecimientos o resultados de este tipo. Vamos a ver. Aquí yo lo que les quería poner era que hagan ustedes mismos una prueba con una muestra inicial de 50 UFC por mililitro por esparcimiento, para que les dé similar a esta, y también digamos por vaciado, para darse incluso cuenta de que aunque pudieran observar los 5 UFC en la placa, igual estaríamos fuera del rango recomendable. O sea, es realmente pues bastante poco. El ejemplo por vaciado no termina igual que el de esparcimiento, pero digamos que si le siguen dando vueltas al asunto, yo creo que ahí me lo van a entender un poco mejor. Y ven ahí que tranquilos, si se enredan ahí también seguiremos trabajándolo con el tiempo.
Recuerden, sí, aquí una última observación, recuerden rotular bien las placas cuando trabajamos. Y con esto ya cerraríamos esta parte de explicación de cálculos. Y lo único que me queda pendiente es pasarles una práctica para que ustedes, digamos, practiquen utilizar la fórmula y lleguen a entenderla bien. Es la misma para todo y una vez que la entienden, todo, digamos, todo va perfecto. Y si se acuerdan de las reglas para reportar resultados y demás. Así que, chicos, feliz fin de semana.